Hola, soy Antonio Ortega, profesor de Ingeniería Electrónica. Vamos a explicar el análisis de ruido. Bien, vamos a poner un ejemplo inicial. Este es el circuito que vamos a simular, que como veis pues es un amplificador no inversor con 3 resistencias. Se supone que está para compensar las corrientes de polarización, y lo que queremos hacer es, para analizar el ruido que aporta cada una de las resistencias y el operacional, cada uno de los elementos, es modelizarlo, ¿no? Entonces fijaos que cada resistencia tiene asociado una fuente de ruido de tensión Vn1, Vn3 la resistencia R3 y Vn2 sería la fuente de ruido asociada a la resistencia R2, y el operacional tiene 3 fuentes de ruido asociadas al dispositivo. Una fuente de ruido es la propia tensión de ruido, y luego las corrientes de ruido en patilla inversora y no inversora. ¿De acuerdo? Bien, para realizar esto manualmente, pues hay que realizar una serie de análisis de cálculo, aplicar el método de superposición y al final realizar o calcular el valor eficaz del ruido con la suma de los valores cuadráticos, con lo cual hacemos la raíz de cada uno de los errores que hemos calculado por separado al cuadrado, y obtenemos una cifra de tensión eficaz de ruido en este dispositivo. ¿De acuerdo? Es un proceso bastante laborioso y que vamos a hacerlo mediante simulación. Veréis que se va a hacer mucho más liviano y más fácil de realizar. Bien, pues lo primero que vamos a hacer, nos vamos a LTSpice, abrimos una hoja nueva y lo que hacemos es incorporar cada uno de los componentes. Deciros que para el ejemplo que queríamos analizar vamos a usar un operacional OPA 129 que no está disponible en las librerías por defecto. Bueno, hay una forma fácil de solucionar esto. La primera cuestión es irnos a OpAmps dentro de la parte de las librerías y buscar el OpAmp 2. Este es muy importante, es un operacional que, como dice su propia descripción, no tiene asociada ningún modelo SPICE y le podemos nosotros asociar el modelo SPICE. Entonces, ¿para qué está este OpAmp2? Bueno, para que poder hacer uso del símbolo del operacional. Bueno, pues lo ubicamos. Ya no quiero más operacionales y ahora voy a ubicar las resistencias. Ahora veremos cómo configurar cada uno. Bueno, la resistencia R1, para que coincida con el enunciado, será esta sería la resistencia R2 y la resistencia R3 estaría aquí, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner la fuente de tensión de entrada. La vamos a llamar V, la voy a dejar como V1 y vamos a poner también la masa, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el terminal de masa y bueno, vamos a empezar a hacer las distintas uniones que son necesarias. Pues pasamos por la fuente, aquí llegamos a la resistencia, aquí llegamos, me hace falta aquí un segundo terminal de masa, vamos a poner y volvemos a cablear esta resistencia. De acuerdo, vamos a poner esto aquí y lo que voy a hacer es añadir una etiqueta a la salida, pues, y esa etiqueta la llamaremos como siempre V0. De acuerdo, esta es la V0 debida al ruido. De acuerdo. Bien, nos falta la alimentación del operacional. Vamos a alimentar el operacional a más menos 10 o más menos 15, una tensión habitual. Como sabéis,
para alimentar a cualquier dispositivo con fuente simétrica, pues me gusta, en lugar de usar la fuente, el símbolo de la fuente habitual, me gusta usar el de la celda. Ahí ponemos nuestras dos fuentes, ubicamos con la G la masa, el punto de masa, y damos valores a estas fuentes. Pues le vamos a poner, por ejemplo, para alimentar el operacional a más menos 15. Vamos a ello y cablearemos. Ahí está. Esto ahí y ahí. Muy bien, nos falta simplemente añadir dos etiquetas. Una le vamos a llamar más VCC para la tensión positiva. La voy a poner aquí, también la voy a poner aquí, y a esta le vamos a llamar menos VCC. Entonces, bueno, pues la pongo, le cambio aquí, hacemos control copy, o podemos venir aquí, lo copiamos y ya tenemos alimentado nuestro operacional. Bien, para que se vea un poquito mejor, vamos a mover esta resistencia un poquito hacia arriba. Para moverla con los cables tenemos que usar esta herramienta, y esto nos permitirá mover todo el sistema, ¿vale? Ahí y ahí. Bueno, ahora parece que se ve un poco mejor, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es dar los valores a cada una de las resistencias. Os voy diciendo, la resistencia R1 del ejemplo vale 10K. Pues bueno, 10K. La resistencia R2 vale 1 megaohmio. Pues 1 megaohmio. Y la resistencia R3 tiene un valor, como es para compensar las corrientes de polarización, de 9,9K. Pues vamos a la resistencia R3, botón derecho sobre R y ponemos 9,9K. ¿De acuerdo? Ya tenemos todos los valores. Aquí en la fuente tenemos que decir que queremos usar NAC, una fuente como si fuéramos a hacer un barrido alterna, ¿vale? Vamos a hacer el análisis de ruido, que en realidad no deja de ser un barrido en alterna. Y con esto es suficiente. ¿Qué más nos queda? Nos queda este operacional. Ahora mismo, si intentáramos hacer algún tipo de análisis, no nos dejaría, porque este operacional no tiene asociado ningún modelo de SPICE de simulación. Vale. Como queremos el OPA 129, pues lo que tenemos que hacer es abrir pues cualquier buscador y poner OPA 129 SPICE. ¿De acuerdo? Simplemente con poner eso nos aparecerá el primer lugar, por ejemplo Mouser, que es un buen sitio para descargarnos. Entro y fijaos que tenemos el OPA 129U. Aquí tenemos los modelos para 3D y el modelo para diseño de PCB, la huella. Y si seguimos un poquito hacia abajo, encontramos el modelo que estábamos buscando, el PSpice Model. ¿De acuerdo? Pues nada, lo descargamos. Una vez descargado, yo lo tengo aquí. Una vez descargado, nos viene en un zip, descomprimimos ese zip y tenemos varios archivos. Bueno, en nuestro caso, el importante es el OPA 129.lib. Lo copiamos y lo llevamos a mis documentos, LTSpice, y fijaos que en el primer tutorial habíamos creado en este directorio 3 carpetas distintas. Una era para recoger todos los esquemas o circuitos que fuéramos realizando. En otra se guardarían las librerías extras, las librerías que no vienen por defecto, y en esta última los símbolos. ¿De acuerdo? Bien, pues yo simplemente tengo que introducir, pegar. Fijaos que yo ya lo tengo, pero bueno, voy a volver a pegarlo, no pasa nada.
podemos decir que reemplace el archivo de destino, y copiaría la librería del nuevo componente que quiero introducir en LTSpice, ¿de acuerdo? Un componente que no viene por defecto en las librerías que vienen instaladas, ¿de acuerdo? Vale, pues ya está, lo tenemos ahí puesto. Importante que esté en esta ubicación, y recordad que era también muy importante que nosotros hubiéramos hubiéramos configurado aquí en Search Path, hubiéramos configurado que el programa buscara las nuevas librerías en la ubicación correcta. Fijaos que yo ya tengo aquí, como hicimos en el primer tutorial, configurado la dirección correcta para que el programa busque en este sitio y encuentre el modelo, ¿de acuerdo? Más cosas que hacen falta, pues lo único que hace falta más es vincular este dispositivo a esa nueva librería. Entonces, para eso, si vuelvo a la librería y la abro con el bloc de notas, es importante que lleguemos aquí donde pone, bueno, aquí tenemos la disposición de los pines. En este caso va a coincidir con la disposición por defecto, no vamos a tener que hacer ningún cambio, pero es posible que hubiera que hacer algún cambio, lo veremos en próximos tutoriales, ¿de acuerdo? Y lo importante aquí es buscar el punto subckt, subcircuit, y en ese punto subcircuit ver como esta denominación, OPA 129, ¿de acuerdo? La copiamos y lo que hacemos es en el LTSpice aquí poner esa denominación, ¿de acuerdo? Hay una siguiente cuestión que hay que poner y es una directiva de pspice donde pongamos include, o queremos incluir el nombre de la librería. La librería, vuelvo a recordar que era esta librería de aquí, OPA 129.lib. Pues nada, OPA 129 incluir OPA, vamos a poner en mayúscula, OPA, vaya, OPA 129.lib. ¿De acuerdo? Con esto estaremos incluyendo esa librería. Muy bien, pues ya tenemos incluida la librería. Ahora tenemos que definir, bueno, ya tenemos el dispositivo que funcionaría perfectamente y está totalmente operativo. Ahora lo que es necesario es definir el análisis de ruido, ¿de acuerdo? Vale, para definir el análisis de ruido hacemos clic en la rueda del engranaje y nos vamos a Noise. Es una simulación muy parecida al análisis en alterna. Tenemos que decir cuál va a ser nuestra salida. Nuestra salida va a ser, y es importante que lo hagamos así, V y entre paréntesis V0. Hay que poner V y entre paréntesis el nombre de la salida. Como la hemos llamado V0, pues V0. La entrada no es necesario poner V, sino que directamente ponemos el nombre de la fuente de entrada, que es V1, ¿vale? El tipo de barrido que vamos a hacer, lo vamos a hacer por décadas. Número de puntos por década, vamos a poner 200. Esto nos va a determinar, bueno, pues lo preciso que seamos a la hora de estimar ese ruido. Podríamos incluir, depende de nuestro ordenador, podríamos intentar ir a 1000 a ver qué pasa. Espero que no se alargue demasiado la simulación. La frecuencia, bueno, nos pedían en el ejercicio que fuera, o el ancho de banda del análisis de ruido estuviera entre 2K y 10K, ¿de acuerdo? Vale, le decimos que OK. Ya tengo aquí la directiva del ruido y lo último que queda por modelizar, porque es necesario para calcular el ruido de las resistencias, es la temperatura. Bueno, pues vamos a definir la temperatura. En el ejemplo nos hablaban de una temperatura de 25 grados, igual que el ancho de banda que acabamos de definir, ¿vale?
nos hablaban de una temperatura de 25 grados. Bueno, ¿cómo establecemos aquí la temperatura de 25 grados? Muy fácil, ya vimos el caso de el step, punto temp o punto step temp, que era para hacer un barrido de temperaturas. En este caso queremos una temperatura constante de 25 grados. Pues nada, lo único que tenemos que hacer es poner punto temp 25. ¿De acuerdo? Con eso estamos definiendo que la simulación de todo esto se va a realizar a 25 grados. ¿De acuerdo? Vale, pues ya está. Simulamos y ya lo tenemos. Ahora, a partir de esta situación, lo único que tenemos que realizar es visualizar, por ejemplo, la salida. Con esto calcularemos el ruido total en el sistema. Este es el ruido total en el sistema. Como veis, el ruido viene expresado en microvoltios partido de raíz de hercio. ¿De acuerdo? Es una forma habitual de expresar el ruido. Si queremos saber o hallar el valor eficaz, este que habíamos calculado aquí, valor eficaz total del ruido, que en nuestro caso, en nuestro cálculo había salido en torno a 206 microvoltios, solo tengo que pulsar control y botón izquierdo sobre V-Noise, y fijaos que nos sale que entre 2 y 10 kHz él hace un cálculo de ruido eficaz de 201,97. ¿De acuerdo? Fijaos que este modelo que me he bajado ha sido el OPA 129. Nosotros posiblemente los cálculos estuvimos usando el datasheet del OPA 129 PB. Bueno, es indiferente, pero como veis se va muy poquito. Estamos hablando de que ahí nos marca prácticamente 202 microvoltios, y aquí con los cálculos nos dice que manuales son 206,7. Claro, básicamente nos está dando la cantidad deseada, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a comprobar, por ejemplo, que es verdad que ese desajuste es porque el modelo que estamos poniendo no es exactamente el mismo que hemos usado en el datasheet para hacer los cálculos a mano, y eso lo podemos ver muy fácil. Mirad, vamos a incluir ahora el ruido provocado por la resistencia R2. Ahí lo tenéis. Este es el ruido provocado por la resistencia R2, el ruido provocado por la resistencia R1 y el ruido provocado por la resistencia R3. Aquí tengo, como veis, por un lado el ruido provocado total, que es el verde que está arriba, y luego el ruido provocado por las tres resistencias. Fijaos que la resistencia R3 y R1 están provocando un ruido bastante mayor que la R2, ¿de acuerdo? Y podríamos incluso calcular cuánto es cada una. Vamos a verlo. Mirad, por ejemplo, si yo quiero saber qué ruido está aportando R2, pues me voy tecla control, botón izquierdo sobre la leyenda, y me dice que es 11,47 microvoltios. Vamos a ver en mis cálculos manuales. Fijaos que la resistencia R2 efectivamente había aportado 11,47 microvoltios. Seguimos. La resistencia R1, control y marcamos cierro este primero, control y marco sobre botón izquierdo sobre R1, nos dice que está aportando un ruido de 114,73. Fijaos que en nuestro caso nos daba 114,7. Luego es cierto, los valores de la resistencia salen clavados. Nos faltaría la resistencia R3. Pues vamos a por ello, control, botón izquierdo sobre R3, 115,3. Si vemos nuestro cálculo, aquí nos había salido 115,2. Con lo cual, la diferencia de ruido de cálculo no viene por las resistencias, sino básicamente por el ruido asociado al operacional. De acuerdo, que como digo, no hemos cogido el modelo exactamente el mismo, ¿vale? Bien. Podemos además, por ejemplo, desactivar el ruido de alguna de las resistencias. No sé, por ejemplo, si nosotros queremos que, como la resistencia R2 aporta muy poco ruido, no tener en cuenta el ruido que aporta dicha resistencia, solamente me tengo que ir
donde está definido el valor de la resistencia, y poner noiseless. Ok, y a partir de ahí, fijaos que en el momento en que yo vuelvo a ejecutar la simulación, me ha desaparecido el ruido aportado por la resistencia R2. Y no solo me ha desaparecido esto, sino que se me ha modificado. Si vemos ahora la resistencia total, como veis, ha bajado un poquito, ha bajado un poco respecto al valor que teníamos antes, porque le hemos quitado el ruido aportado por esa resistencia. Si hacemos ese proceso, por ejemplo, con R3, ¿vale? Pues nada, vamos al valor de R3 y le ponemos noiseless. Ok, volvemos a simular y por supuesto ahora ya desaparece. Fijaos que ya se nos han quedado de fuente de ruido la total y la de la resistencia R1. La total es la de la resistencia R1 más el ruido aportado por el operacional, ¿de acuerdo? Si ahora vemos la resistencia total, ha debido de bajar significativamente su valor. Fijaos que ha bajado bastante más, ¿de acuerdo? Y si quitamos la última resistencia, ponemos noiseless, podríamos ver el ruido solamente a la salida aportado por el OPA 129. Pues nada, simulamos, fijaos que ya me vuelve a aparecer el ruido y control sobre él, y este sería el ruido aportado por el OPA 129, que es de 119,19. Fijaos que ahí viene la divergencia frente al cálculo que yo había realizado con el otro modelo, con el OPA 129 PB. No, era un poquito más ruidoso, ¿vale? Por lo tanto aquí venía un poco la diferencia. Bueno, por mi parte nada más. Espero que haya quedado claro y nos vemos en la siguiente ocasión. Saludos.